Ok, mis amores, vamos a dar inicio a nuestra clase de ciencias naturales del día de hoy. Yo sé que de pronto es un poco duro esta primera hora de clase, pero bueno, vamos a trabajarla con mucha energía porque vamos a iniciar una temática, digámoslo, vamos a continuar con la temática que veníamos viendo la semana pasada. ¿Listo? Entonces, Buenos días, profe. hola, buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Entonces, voy a compartir pantalla, quiero que me pongan demasiada atención porque la semana pasada yo les estuve comentando sobre que necesitábamos la tabla periódica, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguno ya pudo conseguir su tabla periódica o ninguno ha conseguido la tabla periódica? ¿No? Ok, Gaby, tú sí ya la tienes. ¿Alguien más pudo conseguir la tabla periódica? ¿No? Solamente Gaby la tiene en este momento. Ok, Miguel también la tiene. Muy bien, bueno, digámoslo que hoy no la vamos a necesitar tanto, pero el día de mañana sí. Entonces ahorita voy a enviarle un mensajito a los papitos para recordar lo que les he dicho en clase. A veces a ustedes se les olvida y no llevan las razones. Entonces ya ahorita les dejo un mensajito a los papitos para que ustedes lo tengan en cuenta. Voy a compartir pantalla. La semana pasada, la última clase, estuvimos hablando sobre las clases de materia, ¿cierto que sí? Hablábamos hablábamos de que la materia está constituida de dos formas distintas. Una forma que son las sustancias puras, es decir, las sustancias que son simples. eh, la papelería no tenía, me escribe Dana. Las sustancias que son simples como los elementos químicos, por ejemplo, Laura Camila Estupiñán también la tienes, muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros decimos o cuando la profe Angie dice, bueno, tenemos una manilla de plata, aquí estamos diciendo que esa manilla de plata es una sustancia pura, porque está hecha de plata, ¿cierto? Es una sustancia pura, tenemos su materia prima principal. Resulta que dentro de estas sustancias simples, estas sustancias puras, está la tabla periódica. ¿Por qué la tabla periódica? Porque en la tabla periódica se encuentran representados los elementos que son considerados elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Los elementos químicos son, digámoslo, elementos que se encuentran de alguna u otra manera en la naturaleza y que son sustancias simples. Es decir, que, por ejemplo, el oxígeno, que es uno de los elementos químicos, es una sustancia simple, o el nitrógeno, o el calcio, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de sustancia simple, recordemos que hablamos de una sola sustancia. No hablamos de una sustancia compuesta que tiene más de una sustancia, sino hablamos de una sustancia simple. ¿Listo? Chicos y chicas, para ustedes qué creen o cómo podríamos definir a la tabla periódica? ¿Ustedes qué se imaginan que puede ser la tabla periódica? A ver, vamos a ver por acá. Miguel Ángel, Gabriela, Sebastián, Ronald, Ángel Ruiz. ¿Qué podemos nosotros decir sobre la tabla periódica? Ustedes, cuando la profe les dice tabla periódica, ¿qué viene a su mente? ¿No? ¿Ninguno? ¿No viene nada a nuestra mente? Ok, listo. Entonces, para aclarar un poco las dudas y para entrar un poco más al tema sobre la tabla periódica, vamos a poner atención al siguiente video. ¿Listo? Vamos a estar bien atentos y bien atentas. Es una explicación que debemos ponerle mucha atención. ¿Listo? Vamos a estar súper atentas al siguiente video. Ya lo estoy compartiendo, permítame un segundito. Vamos a ponerle mucha atención porque después de ver este video voy a hacer preguntas sobre él. ¿Listo? Niños, soy la profesora Andrea y en nuestra clase de Ciencias Naturales vamos a conocer la tabla periódica de los elementos. Bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez de qué están hechas las cosas? ¡Qué interesante pregunta! Los griegos pensaban que las cosas estaban formadas por 4 elementos:
fuego, aire, agua y tierra, y estaban muy convencidos de ello. En el siglo XVIII se descubrieron los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, y aparece por primera vez el término elemento. Pero con el tiempo, los científicos descubrieron otros elementos como el carbono, el cobre, el hierro. En el año 1800 ya se conocían 33 elementos y para el año 1850 se aumentó a 63. En 1869, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, ordenó todos los elementos según sus propiedades y los representó gráficamente en una tabla, base de la actual tabla periódica de los elementos. Les presento a Mendeleev. A partir de los aportes de Mendeleev, tenemos hoy en día nuestra tabla periódica de los elementos. ¿Qué les parece? En la tabla periódica se encuentran todos los elementos que forman el universo. ¿Lo sabías? Es muy interesante. Todos los elementos de la tabla periódica están formados por átomos. Y recordemos que los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo y electrones en su corteza. ¿Pero qué hace diferente un elemento a otro? La diferencia entre un elemento y otro es el número de protones que lo componen. La tabla periódica está ordenada de menor a mayor según el número de protones o número atómico. Comienza con el hidrógeno, cuyo número atómico es el 1, seguido del helio, cuyo número atómico es 2. La tabla periódica consta de 18 grupos y 7 periodos. El periodo nos indica que sus elementos poseen el mismo número de capas o niveles de energía. Tomemos como ejemplo los 3 primeros elementos del periodo 4, potasio, calcio y escandio, y podemos ver que los 3 tienen 4 niveles de energía. Veamos qué nos indican los grupos. Nos muestran que todos tienen propiedades químicas similares y tienen la misma valencia. Tomemos como ejemplo los 3 primeros del grupo 2, berilio, magnesio y calcio. Los 3 tienen 2 electrones de valencia. Cada elemento consta de un nombre, un símbolo, número atómico y masa atómica. Según las propiedades de los elementos, se clasifican en alcalinos menos el hidrógeno, alcalino térreos, metales de transición, no metales y otros metales, halógenos, gases nobles y tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos. Hay mucho que decir sobre la tabla periódica. Ok, chicos, muy bien. Bueno, entonces cuando nosotros nos preguntamos y decimos qué es la tabla periódica es un conjunto de elementos que se encuentran en la naturaleza. Estos elementos han sido descubiertos por varios científicos, es decir, primero conocían unos elementos, luego empezaron a descubrir a medida que iba pasando el tiempo, otros científicos iban estudiando, iban descubriendo otros elementos que se encuentran en la naturaleza y los iban organizando en esta tabla. Esto que ustedes están viendo acá es lo que nosotros conocemos y denominamos una tabla periódica. La tabla periódica de los elementos viene desde el elemento 1 hasta el elemento número 118. Todos estos elementos están clasificados dependiendo sus características. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de materia, hablamos que todo lo que compone materia posee unas propiedades tanto generales como específicas, ¿cierto que sí? Lo mismo ocurre con los elementos. Los elementos químicos también son denominados materia, porque están formados por partículas denominadas átomos.
Los átomos son todo lo que compone lo que nos rodea. Mi cara, mi ropa, mi computador. Los átomos, la materia está compuesta por átomos. Dentro de estos 118 elementos, hay unos que son mucho más reconocidos porque de pronto sus nombres son mucho más fácil que identificar y hay otros que son un poco más complejos de identificar. Porque es muy importante que nosotros reconozcamos la tabla periódica, porque a través de la tabla periódica nosotros podemos identificar y realizar múltiples ejercicios y podemos también conocer de qué está compuesto todo lo que nos rodea. ¿Cuáles son los elementos naturales que la tierra nos ofrece, que el medio ambiente nos ofrece, que los ecosistemas nos ofrecen, que la naturaleza nos ofrece? Los elementos químicos, bueno, entonces como les venía diciendo, son 118 elementos químicos que han organizado en esta tabla. Esta tabla al comienzo no era así. ¿Por qué? Porque esta tabla no estaba con los 118 elementos que están, digámoslo, están descubiertos hasta el momento, porque iniciaron con unos pocos y luego fueron avanzando. Si ustedes ven acá en esta tabla, no sé si lo alcancen a visualizar, voy a ampliar un poquito la pantalla, a ver si podemos verlo mejor. Permítanme a ver si amplia. ¿La estamos viendo más grandecito? Perfecto. Si ustedes ven por acá esta tabla, ya te doy la palabra, Isa. Si ustedes observan esta tabla tiene acá una palabrita que dice ¿cómo? ¿Cuál es esta palabrita que estoy señalando? ¿Qué dice esta palabrita? Grupo, grupo. Grupo. Y tiene una palabrita acá que dice otra palabra. ¿Qué palabra dice? Periodo. Periodo, grupo y periodo. La tabla periódica viene, digámoslo, como dividida en grupos y periodos. Y aparte de venir dividida en grupos y periodos, viene dividida por colores. Por eso es que yo les decía, no sé si por ahí tengan una tabla periódica que me puedan mostrar. Por ejemplo, vamos a mirar la cámara de Laura Camila Estupiñán. La tabla periódica de ella tiene distintos colores. Hay unos elementos que podemos ver de color morado, otros de color verde, otro de color naranja, otro de color amarillo. ¿Qué nos está diciendo esos colores? Esos colores, por eso la que vayan a conseguir, preferiblemente que sea de esa que tiene, de la misma que tiene Gaby o de la misma que tiene Laura. ¿Qué pasa con esos colores? Esos colores nos están diciendo las características de cada grupo. Entonces, por ejemplo, hay grupos de elementos químicos que son metales alcalinos o hay grupos de elementos químicos que son elementos de transición. ¿Cierto que sí? Los grupos vienen de 1 a 18, de 1 a 18. ¿A qué hace referencia los grupos? A cada línea que va en modo vertical. Esta línea, por ejemplo, es un grupo 1A, va en modo vertical, va desde el elemento H hasta el elemento FR. FR. Cada grupo lo encontramos de forma vertical y los periodos, por el contrario, los encontramos de forma horizontal. ¿Listo? Por ejemplo, si yo me encuentro en el periodo 4, que inicia en la K potasio, ¿en dónde termina mi periodo 4 de acuerdo a lo que estamos viendo aquí? A ver, si yo me encuentro en el periodo 4, ¿en qué elemento termina el periodo 4? BR, RF, BR no, porque BR es el antepenúltimo. RF, DF, KR. KR, ¿cierto que sí? KR, perdón. KR porque no estamos hablando de grupo, Amy. Grupo viene en forma vertical, los periodos vienen en forma horizontal. Esta es la diferencia entre cada uno. Por ejemplo, si yo tengo el periodo, vamos a ubicarnos acá, van a mirar acá. Yo me encuentro en el periodo 5. Este periodo de acá, donde inicia con el vanadio, el UV. Perdón, yo me encuentro en el grupo UV, en el grupo 5. Inició por el vanadio. En donde finaliza el grupo 5. DB. En DB. DB.
en DB. Y estos elementos de la parte inferior, ¿en dónde terminaría el grupo? TH. En TH finalizaría el grupo, ¿cierto que sí? Porque nos están mostrando de forma vertical los grupos y de forma horizontal los periodos. ¿Qué pasa acá, chicos? Por ejemplo, quiero que noten algo. La tabla periódica viene organizada por los números de forma, digámoslo, en forma numérica y en forma muy ordenada. Si podemos ver, acá inicia el elemento 1, luego acá el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero llega un momento en el que pasan a las tierras raras. Por ejemplo, si ustedes se ubican acá en este que dice LALU, lo pueden ver acá, que está de color morado, indica que estos elementos que se llaman lantánidos, que son tierras raras, que va del 57 al 71, pertenecen a este periodo, pertenecen a este periodo. Se encuentran ubicados acá, pero si ustedes ven, de acá pasa del 57, se salta al 72. ¿Por qué? Porque esa explicación de esas tierras raras están en esta parte inferior. También quiero que notemos algo. Vamos a mirar acá. Esto que yo tengo acá es un elemento químico. Los elementos químicos en las tablas periódicas vienen con más serie de números, pero yo quiero que nosotros identifiquemos estos. Vamos a fijarnos acá. Este es el primer elemento de la tabla periódica, el primero, el hidrógeno. ¿Qué características podemos encontrar en cada elemento? ¿Cómo podemos identificar cada elemento? Cada uno de los elementos tiene un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? La letra o las letras que encontramos dentro del elemento. ¿Qué pasa con el símbolo? El símbolo, si por ejemplo el símbolo es una sola letra, esa sola letra debe ir obligatoria en mayúscula. Pero los elementos químicos también tienen, los símbolos de los elementos químicos también vienen con dos letras. Es decir, podemos, Sebastián, no hagas eso, por favor. Podemos identificarla con una letra como la H, si la podemos ver acá, y con dos letras como el helio. ¿Qué pasa? Cuando son dos letras, obligatoriamente la primera letra va en mayúscula y la segunda letra debe ir en minúscula. Yo no puedo escribir esta H de acá y esta E en mayúscula ambas. No, la primera debe ir en mayúscula y la primera va en minúscula. No todos los símbolos tienen una sola letra. No todos los símbolos vienen con una sola letra. ¿A qué hace referencia el símbolo? El símbolo hace referencia a su nombre. Por ejemplo, la H hace referencia al nombre del símbolo, hidrógeno. Si nos vamos para el helio, su símbolo hace referencia a su nombre, He, helio. Si nos vamos para el litio, su símbolo hace referencia a su nombre, Li, litio. ¿Cierto que sí? Pero en algunos casos, por ejemplo, en el sodio, ¿cómo podemos decir nosotros que su nombre hace referencia a su símbolo si su símbolo es Na y su nombre es sodio? ¿Pueden ver? Por eso es que la tabla periódica, digámoslo que es una tabla periódica, la tabla periódica, digámoslo, es muy curiosa. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que estudiar. Por ejemplo, otra de las características que traen los elementos químicos, bueno, esto que encontramos acá, este número 1 que encontramos acá, es el número atómico. Este número 1 que encontramos acá es el número atómico. ¿A qué hace referencia el número atómico? Al número de elemento que es. Este es el elemento 1, el helio es el elemento 2, el litio es el elemento 3, el berilio es el elemento 4, y a esto estamos haciendo referencia con la palabra número atómico. Hay otra parte importante de los elementos químicos, es que todos tienen una cifra de más. Es decir, esta cifra que ustedes están viendo acá de color azul, ¿la pueden ver?
Esta cifra se llama peso atómico o en algunas tablas periódicas aparece con el nombre de masa atómica. Peso atómico o masa atómica. Si ustedes pueden notar, este peso atómico del hidrógeno es 1. El del helio ya es 4,00. El del litio es 6,941. El del berilio ya es 9. El del boro ya es 10. El del carbono ya es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que los símbolos están organizados de menor a mayor peso atómico, ¿cierto que sí? Isabela, cuéntame. Profe, los 18. 118 que hay en esa tabla son los únicos que hay. Son los únicos que han descubierto hasta el día de hoy. Para descubrir estos 118 elementos han tardado miles de millones de años. Hay científicos que solamente hubo científicos, no hay porque ya no existen. Hubo científicos que en su momento descubrieron 1, 2, 3, 4 elementos químicos, pero ellos ya fallecieron y luego otros científicos retomaban la búsqueda, encontraban otros y lo agregaban dentro de esta tabla periódica. ¿Quién fue el encargado de organizar, digámoslo, como la estructura que ustedes ven? Si ustedes ven, ella tiene como una estructura. Pareciera un castillito, ¿cierto? Si ustedes ven, ella tiene como una estructura, como una forma. El encargado de organizar esto fue Mendeleev, Dmitri Mendeleev, que él fue el que se tomó el tiempo de decir, bueno, este elemento tiene tal característica, voy a ponerlo acá. Este elemento tiene esta característica, se parece a este, voy a ponerlo acá. Digámoslo como cuando nosotros tenemos un juego de rompecabezas, que cogemos y armamos, bueno, esta ficha no va acá porque no se relaciona con esta otra ficha y demás. Y él mismo fue organizándolos de acuerdo a las características que iban teniendo. Profe, o sea, pueden haber Tengo una pregunta. muchos más esos, pero que no los han descubierto. Pero que no los han descubierto, claro. Puede que hayan muchos más, pero hasta el momento han descubierto, hasta el 2020, hoy estamos a 28 de septiembre, han descubierto estos 118 elementos químicos. ¿Listo? Profe, Dime. profe, que es que en tu tabla periódica hay unos números abajo del 113, 115 y 117 y 118 que no tienen número. Que no tienen este número de acá, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa con estos elementos? Si tú ves, por ejemplo, acá el 113, aparecen 3 puntos suspensivos. El 114 ya aparece con un número. Este 113, este 115, este 117, este 118 están indicando que todavía no han terminado de ser estudiados. Esos 3 puntos indican que aún están estudiando características de esos elementos, que todavía no están completos, digámoslo, su estudio no está completo y por eso aparecen sus 3 puntos, porque no han terminado de estudiar estos elementos, los que están así de forma incompleta. ¿Listo? Sebastián, ahora sí voy contigo. Profe, es que mi tabla no tiene todas esas cosas porque tiene una cosa en la mitad que dice diferencias en electrón, nave, algo así. ¿Cuál? Voltea tu tabla por el siguiente lado. Por favor. Por el siguiente, dale el giro a la tabla. La tabla viene por 2 lados, viene marcada. ¿Cuál es? Volteala, por favor. Esa es la que vamos a estar utilizando. ¿Qué pasa con las tablas periódicas? Las que nos venden en las tiendas vienen con 2 caras. Es decir, por un lado tienen una cosa y por el otro lado tienen otra cosa. Hay una, por ejemplo, la de Gaby. Gaby, acerca la tuya. Gaby, acerca la tuya. Voltéala, por favor. Vas a girarla. Esta es la parte que nosotros vamos a utilizar.
la que tiene los colores. ¿Por qué? Porque la parte de atrás está dándonos a conocer muchas más características de cada elemento. Pero nosotros vamos a conocer lo básico. Vamos a conocer el símbolo, el nombre, el peso atómico y el número atómico. ¿Listo? Nosotros no vamos a ir a estudiar más allá, que es la parte que viene detrás de la tabla periódica, que es para estudios más avanzados. Nosotros vamos a estudiar la parte sencilla. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a abrir cuaderno de ciencias naturales, por favor. Vamos a abrir cuaderno de ciencias naturales. Cuéntame, Isa. Si por ejemplo llegan a descubrir otro elemento, ¿tienen que ver cómo lo ponen en la tabla periódica? Tienen que ver cómo lo organizan en la tabla periódica. Y digamos lo que aún venden tablas periódicas desactualizadas. Por ejemplo, venden tablas periódicas que vienen con menos elementos, porque esas tablas periódicas no han sido actualizadas. Digámoslo, no tienen como la última versión, ¿cierto? No tienen como la última versión, pero ya casi todas vienen con los símbolos actualizados. Antes, hacía unos 2 o 3 años, 4 años, aún vendían tablas periódicas que venían sin los 118 elementos, venían con menos. Vamos a registrar la fecha del día de hoy y vamos a registrar el título, la tabla periódica. ¿Listo? En el caso de Jocelyn, Dana, Daniela, Ángel Ruiz y Ronald tienen la camarita apagada para que por favor la encendamos. Vamos a registrar. Sí, Diego. Para que porfa estemos más pendientes. Vamos a registrar la fecha y vamos a registrar el título, la tabla periódica. ¿Listo? La fecha y el título, la tabla periódica. La tabla periódica. Ya todos registramos la fecha y el título. La palabra periódica lleva tilde en O. Quiero saber si de pronto la explicación que di fue un poco rápida, pero necesitaba darla para que no nos confundiéramos. Es decir, para que tuviéramos presente varias características de los elementos químicos. ¿Y eso se vende en las papelerías y eso? Eso lo venden en las papelerías, Danita, pero por ejemplo, si tú tienes la facilidad de tener una impresora en tu casa y quieres imprimirla, lo puedes hacer y pegas la tabla en la pasta de atrás del cuaderno. Bueno, gracias, profe. Dime. Gracias, profe. Sí, podemos sacarla de diferente modo porque esta tabla periódica la vamos a utilizar bastante este periodo. Ahorita, una vez finalizada la clase, les envío un mensaje a los papitos, pero recuérdenlo ustedes también. Mira, ya hay chicos que ya la tienen, que ya la consiguieron. Todos debemos conseguir la tabla periódica. Mañana, bueno, ya que me acuerdo de mañana, quiero darles una razón. Resulta que esta semana hay la necesidad, esta semana vamos a hacer unos cambios en los días online, pero solamente por esta semana, no quiere decir que todas las semanas vaya a ser así. El día de mañana, hoy ustedes tienen actividad online de matemáticas, normal. El día de mañana ustedes tenían actividad online de ciencias, pero esta semana no van a tener actividad de ciencias el día martes. Mañana van a tener actividad online de sociales. Y a mí me corresponde el viernes. Es decir, tenemos actividad online de ciencias naturales el viernes. Mañana tenemos de sociales. Señora, ¿El resto todas son iguales? el resto todas son iguales. Aunque el miércoles, si no estoy mal, el miércoles no tienen actividad online porque esta tarde les estaré enviando la información. El día viernes se van a llevar a cabo la debida entrega de académicas. La debida entrega de académicas. Mami. Hay alguien por acá. Bueno. Profe, ¿cuándo nos entrega boletines? La entrega de boletines va a ser el día miércoles, si no estoy mal, ¿no? Esa es la información que tengo. Puede que la cambien a último momento. Por eso no se ha enviado la información. Hasta que no se les envíe la información, ustedes no pueden... ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a escribir debajo del título de la tabla periódica, vamos a escribir elemento químico y vamos a registrar esta gráfica que yo tengo acá.
Elemento químico. Esto solamente es un elemento químico. ¿Cuántos elementos químicos son? 118. 118. Todos los elementos químicos están compuestos por 4 cosas básicas. Dime, Cristian. ¿Cuántos faltan para descubrir la tabla periódica? ¿Cuántos faltan? No sé, porque si no yo sería científica y yo sabría cuántos faltan. No, digámoslo, no, eso no lo podemos saber hasta que no vayan a ir descubriendo. Yo no puedo saber cuántos son en total. En este momento yo te puedo decir son 118. No sé si hayan más. ¿Qué tiene? Dime. ¿Hacemos el cuadrito que tiene? Lo podemos hacer en forma cuadrada. No necesariamente tiene que ser, digámoslo, con las esquinas ovaladas. No, lo podemos hacer de forma ovalada. Lo vamos a hacer grande. ¿Por qué? Porque quiero que evidenciemos muy bien. Cuéntame, Diego Andrés. ¿Cuál es el título? La tabla periódica. Listo, entonces, bueno, por acá tenemos elemento químico. Y aquí tenemos cómo está estructurado un elemento químico. Entonces, el elemento químico, Dana Tapia, ¿tú vas conmigo? Es que no te veo trabajando. El elemento químico está estructurado por su símbolo, su nombre, su número atómico y su peso atómico. Recordemos que el símbolo en algunos elementos hace referencia a su nombre. Listo, por ejemplo, el hidrógeno, el símbolo H, está haciendo referencia a su nombre hidrógeno. Pero en algunos, en otros no. ¿Listo? En otros no está haciendo referencia a su nombre. Tarea para mañana, ¿cuál es, chicos? Mañana tenemos clase de ciencias naturales. ¿Cuál va a ser la tarea? La tabla periódica. Buscar la tabla periódica. Debemos tener todos y todas la tabla periódica. La tabla periódica es económica en las papelerías. Recuerden, hay una tabla periódica que venden que es blanca por ambos lados. Esa no es la que vamos a buscar, ¿listo? La que vamos a buscar es la que tiene los colores. Hay una tabla periódica que venden en algunas papelerías que por ambos lados son blancos, que no, porque nosotros necesitamos identificar los colores. Los colores de la tabla periódica necesitamos identificarlos. Listo, bueno, ¿cómo vamos por acá? Sara Michelle, ¿me escuchas, amor? Sarita. Sara Michelle. ¿Terminaste completamente? Escribe la tarea, por favor. Sara Michelle, ¿me escuchas, mami? Sí, profe. Vale, mi amor, como ingresaste tarde a la clase, te recomiendo ver el video del día de hoy, ¿listo? Porque te perdiste de la explicación y es muy importante que tengas en cuenta lo que estuvimos explicando. Bueno, profe. Listo, mi amor, vale, para que escuches la explicación. Profe, ya escribí la tarea. Ok, entonces de tarea debemos conseguir una tabla periódica. Una tabla periódica. Yo no sé por qué hay chicos que apagan la cámara o nunca la encienden. Daniela, Daniel Ruiz, Jocelyn, Sebastián. Dime, cuéntame. Profe, los que ya tienen la tabla periódica, ¿lo tienen que escribir o no? No, claro que no. Si tú ya la tienes, pues ya la tienes. Esa tabla periódica debemos guardarla. Por ejemplo, con los chicos de quinto, ellos trabajaron la tabla periódica el año pasado, pero este año vamos a continuar trabajando la tabla periódica. Cosas más avanzadas. Entonces, si ustedes son cuidadosos con su tabla periódica, la misma tabla periódica que les sirvió para cuarto, les sirve para quinto. ¿Listo? Y no tenemos que volver a comprar. Ok, Diego Andrés, por favor vas a registrar la tarea. Para mañana debemos conseguir una tabla periódica. Es importante que entremos todos estos días a clases. Mira, por ejemplo, en este momento hay solamente 17 estudiantes conectados.
¿Por qué? Porque estos días vamos a estar conociendo muchas cosas y vamos a estar realizando ejercicios sobre la tabla periódica. Si no nos conectamos, pues nos perdemos de la explicación y no podemos avanzar en esta parte, ¿listo? Entonces, y conectarnos puntuales a las 7 en punto. A las 7 en punto. Bueno, vamos a terminar. ¿Ya todos terminamos o falta alguien por finalizar de...? Ya terminé. Ya terminé, profe. ¿Ok? ¿Alguien falta? Ya terminé, teacher. ¿Quién me dijo yo, profe? ¿Danita? Listo, perfecto. Perfecto, no, muy bien. Profe, volviste a decir perfecto. Muy bien, dije muy bien, Isabela. Bueno, mis amores. De pronto la información que se dio hoy fue muy rápida, pero vamos a ir trabajándola de a pocos en cada clase, ¿listo? Igual con la tabla periódica nos demoramos. Si trabajamos juiciosos, podemos terminar rápido. Pero si no trabajamos juiciosos, dime. Un minuto. Un minuto, sí, perdón mis amores, qué pena. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Recordemos que hubo un cambio en el horario por esta semana, el día martes por el día viernes. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, Dime, profe. Cristian, Actividad. de matemáticas. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, mis amores, que Dios los bendiga, juiciosos. Chao, Ya todos finalizaron. Chao, Ronald, que estés muy bien. Señora, Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos, juiciosos.